Gracias, doctor Oswaldo Gutiérrez. Siguiendo un poco la idea de la primera plática, pero me parece que también es la idea de todas las pláticas en donde hay muchos conceptos, muchas ideas, muchas experiencias que compartimos y que ya resultan ser un lugar común, a lo mejor hasta resulta repetitivo. Pero yo de lo que les voy a platicar, a lo largo de las pláticas del día de hoy ya se han mencionado varias deficiencias en la formación docente. O sea, que tenemos como que claro el esquema de lo que está pasando. El doctor Arístides precisamente acaba de mencionar varias de las que faltan en los hospitales y de lo que podríamos llamar un hospital universitario. Yo voy a tratar de encuadrar todo eso en un marco teórico. El marco teórico me parece que es, o sea, tenemos que explicar lo que nos está pasando y que vemos que es casi lo mismo, pero que necesitamos una teoría como para poder interpretar todo eso y qué es lo que está pasando y por dónde nos podríamos ir. Más o menos es la idea de esta sesión. Entonces les voy a hablar de lo que es la teoría de la evolución educativa y de ahí vamos a arrancar para definir o tratar de identificar las deficiencias en la formación docente de acuerdo con esta teoría. Y también una buena teoría se supone que debe de predecir qué es lo que va a pasar. Y en este caso, pues trataríamos de predecir qué es lo que pasa con una y con otra, para que nos vayamos ubicando en este contexto teórico, la experiencia que tenemos en cada uno de nuestros países. Al final yo les voy a presentar el caso de México como un caso, digamos que ejemplifica lo que teóricamente se está planteando. No me atrevería en ningún momento a presentar el caso de ningún otro país, ¿no? Es el caso de México y pues ya ustedes verán. La teoría de la evolución educativa es muy sencilla, habla de dos grandes estadios o dos grandes etapas en la evolución del proceso educativo para la formación de profesionistas en general, ¿no? O de profesionales en cualquier área. La educación artesanal se define de alguna manera porque el educando, aquí en esta primera columna tenemos las variables, educando, educador, objeto de estudio, plan de estudios. ¿Cuál es la característica en la educación artesanal y cuál es la característica en la educación escolar? Entonces, el educando en la educación artesanal es un trabajador, pero al mismo tiempo es un aprendiz, ¿sí? Estamos hablando de cómo se formaban los diferentes profesionistas, históricamente hablando. Por ejemplo, en la Edad Media, cómo se formaba un abogado, cómo se formaba un médico, cómo se formaba un ingeniero, ¿sí? Durante mucho tiempo, el profesionista, bueno, los papás decían, bueno, tú vas a, porque generalmente así pasaba, ¿no? Tú vas a ser ingeniero, tú vas a ser abogado, tú vas a ser sacerdote, vas a ser religioso, tú vas a ser cirujano, ¿no? Por ahí hay una película muy interesante que habla precisamente de cómo se formaban los cirujanos en la Edad Media en Europa, ¿no? Y bueno, este trabajador o aprendiz, los papás decían, bueno, pues vamos a ver, hay un buen cirujano que es fulanito, y iban, platicaban con el cirujano, hacían un contrato, porque hay ejemplos muy claros de contratos de trabajo para todas las profesiones, y entonces el chamaco, porque generalmente esto se daba desde que eran muy jóvenes, quedaba como aprendiz del maestro, ¿sí? El aprendiz tenía, cambiaba de todo, ¿no? Y cambiaba de papás, porque el profesor, el maestro, pasaba a ser su responsable desde todos los puntos de vista. Y era un aprendiz, son ayudantes que pagan con trabajo el servicio
y servicio a su formación. A cambio reciben pues algún apoyo económico y algún otro tipo de apoyo, como podría ser alimentación, como podría ser ropa, podría ser hospedaje. En una educación escolar, pues obviamente esto va cambiando. Ya el educando no es un aprendiz, el educando es un estudiante que tiene una figura muy bien definida desde el punto de vista normativo. Los estudiantes ya no reciben un pago, al contrario, ellos tienen que pagar por la formación que van a recibir, y obviamente esto define mucho cuál es la situación del aprendiz o del estudiante, ¿no? Esto yo les voy a pedir que lo vayan tratando de contextualizar, no sé, para Costa Rica, para la profesión médica, pero obviamente también se da en enfermería, o se da en toda el área de ciencias de la salud, y como yo les decía, en todas las áreas del conocimiento. Los ingenieros, ¿cómo se formaban en la Edad Media? El ingeniero era un chamaco que se le pegaba a un albañil, ¿no? Y empezaba, ¿no?, a trabajar, y empezaban a desarrollar proyectos, y empezaba a elaborar con la experiencia, ¿no? La experiencia, el trabajo y la educación iban de la mano, totalmente de la mano. ¿Quién era el educador? En la educación artesanal, ¿quién es el educador? El educador es el profesor, es el maestro. Nada de que es el profesor con una capacitación pedagógica, con una capacitación docente, en donde tenga reconocimiento como maestro, como profesor. El profesor es el trabajador, es el mismo. Yo soy el maestro artesano, y se me pega un aprendiz, y yo te voy enseñando con lo que yo voy haciendo, ¿no? No había obviamente no había mayor relación. ¿Qué pasa con la educación escolar? Bueno, pues el educador cada vez más tiene una capacitación profesional, ¿no? Acuérdense lo que mencionábamos hace rato del profesionalismo, que tienen una formación específica desde el punto de vista teórico, y que además viven de eso, ¿sí? Obviamente en la educación artesanal el educador no vive de la educación, el educador vive de su trabajo, y en la educación escolar el educador vive o adquiere recursos de su trabajo, ¿no?, como educador. Entonces aquí tienen capacitación, tienen reconocimiento social, laboral, ¿no? El objeto de estudio. Bueno, aquí el objeto de estudio en la educación artesanal es el objeto de trabajo. Yo aprendo lo que se hace en el trabajo diario, en el taller, o el cirujano de las operaciones que hacía. Uno va aprendiendo lo que va viendo, ¿no?, lo que se va haciendo. Y acá no, acá en la educación escolar empieza a aparecer algo muy importante para la evolución educativa, que es precisamente el plan de estudios. Por primera vez se empieza a hablar de un plan de estudios, se empieza a hablar de un objetivo, de una intención, de una intencionalidad, llamémosle objetivo, llamémosle competencia, llamémosle como ustedes quieran, pero hay una intención explícita, muy clara desde el punto de vista educativo, ¿no? Y claro, puede haber prácticas profesionales. Aquí es algo bien importante, que desde ahorita me gustaría aclararlo para que no se malinterpretara, en términos de que en la educación escolar sí se va dando una separación entre el mundo laboral y el mundo escolar, ¿sí? Cada vez más la universidad, cada vez más las instituciones de educación superior van adquiriendo una personalidad propia, van adquiriendo una autonomía, y van adquiriendo una metodología específica, ¿no? Y eso los identifica, pero no quiere decir que necesariamente tenga que haber una ruptura con el mundo del trabajo. De hecho, eso es uno de los grandes problemas de la escolarización, que a veces hay ruptura con el mundo del trabajo, y en ciencias de la salud no se puede dar eso. Lo acaba de mencionar el doctor Arístides, en términos de que debe de haber una vinculación, ¿no? Pero la vinculación es en términos precisamente de una práctica profesionalizante, en términos de que la docencia y el servicio deben ir de la mano. El plan de estudios, obviamente aquí está implícito, y aquí es un plan de estudios teórico-práctico. Hay un currículum oculto, que es lo que los alumnos aprenden sin que se esté en el plan de estudios escrito, explícito, y sin que se diga, pero ellos lo van aprendiendo, que es un poco lo que hablábamos en la mañana acerca del ejemplo, de lo que están viendo, ¿no?
Y bueno, eso es el currículum oculto y eso lo van aprendiendo. Muchas veces es más eficiente, ¿no? Eficaz el currículum oculto que el currículum explícito. Volvemos a lo mismo, los estudiantes aprenden de lo que ven más de lo que les decimos. Y entonces aquí se empieza a separar un poco esto y se empieza a ver esto, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, pues en la educación artesanal es un proceso totalmente secundario al proceso de trabajo. Ahí lo más importante es el trabajo, no es, ¿no?, el proceso educativo. Al maestro artesano lo que le importa es el trabajo, tiene que sacar el trabajo, los encargos que le hacen, la tarea que tiene que hacer. Ya que el alumno vaya aprendiendo, ¿no? Pero yo no voy a dejar de hacer el trabajo por enseñarlo, ¿sí? En cambio, en la educación escolar, el proceso de enseñanza-aprendizaje pues es el objetivo primordial. No podemos pensar en un proceso educativo, ¿no?, profesional, en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje no sea lo primordial. ¿Qué pasa cuando se abandona el objetivo educativo por un objetivo laboral? Entonces ahí ya estamos acercándonos más a la educación artesanal que a una educación escolar. El espacio educativo, obviamente aquí es un espacio único, exclusivo, restringido al lugar del trabajo. El maestro era uno, ¿no?, el aprendiz era del maestro, y no se daba a otra situación en donde hay un espacio abierto, hay aulas, laboratorios, ¿no?, y donde el aprendiz, bueno, el estudiante puede tener muchos profesores, ¿sí? Por ahí también en la mañana se hablaba de que como una debilidad que también pudiera ser, ¿no?, pero que un alumno pues fuera rotando por muchos lados sin necesidad de que estuviera en un solo sitio, ¿sí? Bueno, esta es digamos, el espacio educativo, la duración de la formación. Aquí, la variable de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo. A veces si había mucho trabajo, el maestro no dejaba ir al aprendiz, ¿no? Pues de tonto, ¿no? Y sobre todo en los últimos años, ya que había aprendido el oficio, ¿no?, hasta que el maestro decía que se podía ir, ¿no?, y hasta que lo presentaba al gremio y el gremio lo aceptaba y se hacía un ritual y se pagaba por un examen, etcétera, etcétera, el aprendiz no entraba al gremio propiamente dicho, ¿sí? En cambio, en la educación escolar hay una duración de la formación que está explícita, es una duración fija de acuerdo con los requerimientos establecidos para el logro de los objetivos educativos. La relación educando-educador, bueno, pues en la educación artesanal el ayudante educando es en principio un subordinado laboral. Bueno, pues tú eres mi ayudante, tú eres mi aprendiz y ahí pues tú tienes que hacer lo que yo te diga, ¿no? Es una relación jerárquica, una relación más de mando, claro, con todas los matices que pues le puede dar la relación interpersonal, que son infinitos, ¿no? Pero aquí es una relación de tipo laboral y aquí obviamente es una relación de tipo totalmente profesional, es la relación entre profesor-estudiante propia de la relación educativa. En la educación artesanal, la vinculación del proceso educativo y del mercado de trabajo, ¿no?, tiene algunas de estas características, por ejemplo, el trabajo por aprendizaje y enseñanza por trabajo. O sea, yo trabajo para aprender y yo, maestro o profesor, te enseño para que me ayudes, ¿no? Te enseño, pero para que trabajes. El aprendiz trabaja para aprender, el maestro artesano enseña, ¿verdad?, a cambio de trabajo y de reconocimiento gremial, porque pues, obviamente no era lo mismo un artesano que tenía, o un cirujano que tenía aprendices y uno que no tenía aprendices, ¿no? En la educación artesanal corresponde un mercado de trabajo preprofesional, porque aquí también esto es muy importante, sobre todo para el área de ciencias de la salud. Cuando los estudiantes son los que ofrecen el servicio, también el servicio se demerita. O sea, un trabajo asistencial profesional pues está dado por profesionistas, no por aprendices. Cuando llegan los aprendices y son los que se ponen a sacar el trabajo del servicio, pues el servicio obviamente su calidad va a demeritar, o no, bueno, demerita de alguna manera, ¿no? En la educación escolar,
El estudiante no tiene compromisos ni obligaciones laborales. Tu trabajo es aprender, tu trabajo es formarte, tu obligación es de estudiante, no es de trabajador, ¿no? El maestro enseña a cambio de una retribución generalmente pecuniaria. Aquí lo hemos estado también platicando, se ha visto varias veces en este sentido, de que los maestros a veces son ad honorem, ¿no? ¿Y eso qué significa muchas veces? Bueno, aquí en la educación escolar, bueno, el maestro enseña a cambio de una retribución. Si queremos profesionalizar la docencia, si queremos profesionalizar la formación del personal de salud, de los médicos, bueno, pues debemos de reconocerlo. Y debemos de reconocerlo normativamente y económicamente, ¿no? Porque la profesión de la docencia nunca se va realmente a profesionalizar hasta que haya un reconocimiento pecuniario, donde haya, bueno, tú te vas a dedicar a esto, vas a vivir de esto, debes de tener un ingreso en esto, ¿sí? Bueno, en la educación escolar corresponde a un mercado de trabajo profesional. Obviamente el profesional hace los servicios y son generados por profesionistas y los estudiantes están aprendiendo, pero los estudiantes no son responsables de los servicios de ningún tipo, ¿sí? Bueno, me voy a ir un poco rápido aquí porque, bueno, esta es la parte de los gremios en donde podemos ir ejemplificando, podemos ir contextualizando un poco más todo esto. Los gremios, como ustedes bien saben, eran asociaciones, así como ahora es el colegio, pues en la Edad Media eran los gremios, ¿no? Son las asociaciones de profesionales, y estas asociaciones tenían como principal objetivo, era un objetivo gremial, laboral, ¿no? Era defender de las competencias de los miembros. O sea, yo no iba a permitir que alguien más hiciera lo que el gremio hace, porque pues el gremio estaba para defenderse, para defender su campo de acción, ¿sí? Si hay un gremio médico, yo no voy a permitir que alguien que no pertenezca al gremio médico ejerza la medicina, ¿sí? O que alguien que no está en el gremio de los ingenieros o de los abogados, etcétera, ejerzan esa profesión. Entonces el gremio tenía más que nada esa función y tiene esa función actualmente, aunque ya no le llamemos como gremio. Los gremios vigilaban la adquisición, distribución de materias primas, la calidad de los productos, etcétera, etcétera, ¿sí? Cumplían funciones sociales de asistencia a sus miembros, ¿no? Ayudaban a si alguno de los integrantes del gremio tenía problemas de los que fueran, el gremio se solidarizaba y ayudaba, ¿no? Económicamente o en especie, como ustedes quieran, pero era parte de la solidaridad profesional. Todas estas funciones, las funciones y normas del gremio estaban recogidas en ordenanzas y había reglas. Hay bastantes ejemplos de las ordenanzas de gremios en la Edad Media en donde ve uno claramente cuáles son las normas a las que estaban sometidos, ¿no? Y muy claras, ellos tenían muy claro cuáles eran sus obligaciones como integrantes de un gremio, de una profesión. Obviamente dentro del gremio no todos eran iguales. Dentro del gremio había aprendices, oficiales y maestros, ¿no? El aprendiz pasaba unos años preparándose para poder ser oficial y el aprendiz entraba a través de un contrato que firmaban los papás del chamaco, del niño, del joven, con el maestro. Era un contrato directo, ¿sí? De trabajo. Las condiciones del contrato son interesantes. Miren, el aprendiz quedaba obligado bajo la autoridad del maestro. Entonces, yo tenía a mi hijo, yo quería que mi hijo fuera ingeniero, fuera abogado, fuera teólogo religioso, fuera médico, cirujano. Iba con un cirujano y le decía, aquí está mi hijo, ¿no? Yo firmo un contrato, tus obligaciones son darle de comer, tus obligaciones son darle habitación, tus obligaciones son enseñarle el oficio, tus obligaciones como maestro son estas, ¿no? Y las obligaciones de él, ¿no? Que no mías. Las obligaciones del aprendiz contigo, pues son obedecerte como si fuera yo, ¿no? Entonces, el maestro adquiría todos los derechos sobre el joven. El aprendiz pone a disposición del maestro su fuerza de trabajo, está a disponibilidad del maestro, debía de cumplir funciones domésticas. Pues claro, si yo tengo un aprendiz, ¿no? En estas condiciones, pues no es nada más para que me ayude a mi trabajo profesional,
No, te vas por los refrescos o por las gaseosas, te vas por las tortas, me llevas mi ropa a la tintorería o me lavas mi ropa, trapéate por ahí, ¿no? Bárrele, límpiale. Y de hecho un aprendiz tenía todas esas funciones. Hay muchas historias en la literatura recogidas muy interesantes en donde la que realmente hacía, ¿no?, mejor aprovechamiento de los aprendices eran las esposas de los maestros artesanos, porque era lo que los ponía a hacer el quehacer de la casa, ¿no? Y el aprendiz no se podía quejar, el aprendiz quedaba a disposición del maestro, ¿sí? No le llamaríamos bullying, no le llamaríamos moving, ¿no? Maltrato, pues en aquella época ni en cuenta de nada de eso, ¿no? Pero actualmente pudiéramos decir que alguien pudiera decir, no, pues mi hijo está siendo sometido a moving, ¿no? A bullying, o el mismo chamaco se podría quejar, pero pues en aquel tiempo no tenían ni voz ni voto, ¿no? Tú calladito y hacer lo que te mandan y punto, ¿no? No había de otra. El aprendiz vivía con el maestro en casa de como un miembro más de la familia. Ahí era mucho de suerte, dependiendo de que en casa de quién caía, ¿no? Y de la esposa, de la artesana, de la maestra, ¿no? El aprendiz estaba obligado a trabajar todos los días laborales, tenía que recuperar los días que hiciese falta, uno por otro. O sea, si tú te enfermas, ¿no?, incluso los que estuvieran enfermos, por cada día de estos tenía que servir 2. ¿Estás enfermo un día? Pues bueno, 2 días más de trabajo. 2 días, pues son 4. 3 días, pues 6. ¿No? 4 días, pues 8. Entonces, del número de días que estuviera enfermo, los tenía que recuperar, ¿no? Esto que está entrecomillado está sacado de contratos que hacían los papás con los maestros artesanos, ¿sí? Realizaba toda clase de trabajos no cualificados del taller y domésticos, todo lo que le mandara y fuese lícito o servir todo el tiempo, ¿no? Bueno, el aprendiz, una vez admitido, tras un corto periodo de prueba, comenzaba una larga etapa, ¿no? Una larga etapa de formación de 4 o 5 años, los que el maestro quisiera. Ahí no había nadie que le dijera, no, ya está formado, no está formado, ¿no? Si había otros aprendices, que bueno, y si no, yo no te dejaba ir. Si había mucha competencia, pues yo no te voy a liberar para que te salgas y te vayas al gremio y después me vayas a hacer competencia. Te quedas aquí como aprendiz o te quedas como mi oficial hasta que yo diga, ¿no? El aprendiz aprendía viendo al maestro. Esto está muy documentado en términos de que no, el maestro jamás se sentaba con el aprendiz, no era lo común, a decirle cómo se hacían las cosas. El aprendiz tenía que ver, y el aprendiz, ya que el maestro veía que o consideraba que había visto suficiente, como que le empezaba a dar pequeñas tareas, ¿no? O empezaba a ayudar para que él fuera desarrollando sus competencias. Pero era más que nada por imitación, no era por un proceso de formación, ¿no?, profesional, estandarizado, normalizado, estudiado, etcétera. El sistema de aprendizaje entonces era más que nada por imitación. El sistema se basaba en el castigo verbal o físico por el trabajo mal realizado. También hay muchos... esto está recogido más que nada en novelas. En México hay unas novelas escritas durante la época de la colonia. Por ejemplo, está El Periquillo Sarmiento. No sé si alguno de ustedes lo haya leído, ¿no? Hay otro que se llama Los Bandidos de Río Frío, de Painó, que también habla mucho de los aprendices. Y ahí habla mucho de... pues cómo iban pasando las cosas, ¿no? Los aprendices, obviamente, en estas condiciones, cada vez que podían, le robaban al maestro y se escapaban, ¿no? Pero entonces él iba al colegio y decía, aguas con ¿no? Pues si de repente llegaba con otro profesor o con otro maestro y decía que quería ser su aprendiz, ya estaba, ¿cómo le llaman?, boletinado, ya estaba fichado, ¿no? Y pues ya nadie lo aceptaba, ¿no? Bueno, entonces el maestro estaba obligado a mantenerlo, sobre todo a darle las 3 o las 4 comidas que solía hacer al día, almuerzo, comida, merienda, ¿no? Siempre que no comiera mucho, porque si no nada más 3, y si comía mucho, pues nada más 2, ¿no? El aprendiz está dirigido desde un primer momento a la especialización, a lo que el maestro sabe hacer. Obviamente no tenía una visión amplia de todo el quehacer, sino nada más lo que el maestro le podía enseñar, lo que podía ver en el taller del maestro. Y eso habla de una especialización muy temprana, ¿sí?
Una vez transcurrido el tiempo de aprendizaje, el maestro confirmaba por regla general, ¿no?, un certificado, una certificación jurada, que bueno, el principiante había realizado bien su trabajo, que tenía buena conducta, que tenía buen aprovechamiento, y bueno, no había un examen como tal, pues lo que estábamos hace rato también oímos en términos de que pues no había que examinarlo. Si ha estado trabajando conmigo 4 años, ha estado haciendo las cosas conmigo, pues ya que necesidad hay de un examen. Yo certifico que ya está formado y ya se puede inscribir en el gremio, ya se puede incorporar al gremio como oficial o como maestro, porque como aprendiz, acuérdense que ya podía haber ingresado desde el principio, ¿no? El aprendiz podría ser oficial tras el pago de derechos, era inscrito en el registro del gremio como oficial, ¿no? Los pagos eran fuertes, los pagos eran prohibitivos. Muchos aprendices que terminaban y que el maestro les decía, ya, yo por mí ya te puedes ir, no podía ingresar como oficial o mucho menos hacerse como maestro porque la condición económica, el costo de volverse maestro era muy alto. Entonces tenía que trabajar mucho y no siempre se lograba. Esto favorecía, no había competencia, te quedas como oficial, ¿no? Los maestros eran pocos y eran los que tenían posibilidades y podían inscribirse al gremio como tales. El oficial era el trabajador en sí del taller, ¿no? Muchas veces el maestro no era directamente el que enseñaba al aprendiz, sino que el aprendiz se le pegaba al oficial y el oficial, ¿no? Y el maestro pues era el patrón, ¿no? Ahí él andaba nomás viendo a ver y le decía, oh, bueno, el aprendiz se pegaba al oficial. Vayan viendo la asociación, porque ¿qué pasa con nuestros alumnos cuando los mandamos a los hospitales, ¿no? Muchas veces se le pegan al adscrito o se le pegan al que no es profesor, ¿no? Y con él aprenden, ¿sí? Un oficial se convertía en maestro, tenía derecho a abrir su propia tienda o su propio taller o podría ejercer la profesión. Bueno, aquí tenemos todo esto con la idea más o menos de que vean cuál es el concepto de esto de la teoría de la evolución educativa, ¿no? La parte artesanal y cómo la parte artesanal de alguna manera, ¿no?, conforma el principio, sobre todo en especialidades médicas. Las especialidades médicas son muy recientes. ¿Cuánto tiempo tiene que surgieron las especialidades médicas, históricamente hablando? Es más, hay especialidades médicas que están surgiendo ahorita. Hay otras que tendrán 10 años, hay otras que tendrán 50, 100, ¿no? Pero yo creo que pues, las especialidades médicas en general son un proceso bastante reciente. Y entonces, obviamente, la formación de médicos especialistas, siguiendo esta teoría, pues empieza de una manera artesanal. Y estos son algunos testimonios de médicos mexicanos actuales que se formaron bajo un esquema totalmente artesanal, ¿no? Dice, por ejemplo, la mayor parte de quienes nos formamos en esa época lo hicimos igual que en otras especialidades, como los aprendices al lado del maestro artesano, recogiendo las virutas o cepillando la madera. Seguramente esto lo conocen muchos de ustedes porque es de Obdulia Rodríguez, una dermatóloga mexicana, de la escuela también del doctor Latapí, ¿no? Y está publicado en La Salud en México, Testimonios, ¿no? Así se formó el doctor Latapí, así se formó el doctor Amado Saúl, la doctora Obdulia Rodríguez, ¿no? El médico joven que deseaba dedicarse a una especialidad debía acercarse a uno de los profesores, así con mayúscula, ¿no? Profesor, ¿quién es el profesor?, ¿no? Que lo aceptaba como médico aspirante ad honorem, e iniciaba tentativamente la carrera hospitalaria que se formalizaba al obtener años más tarde un puesto de adscrito, al cual se accedía por un examen de oposición. Esto es del doctor Fernando Ortiz Monasterio, un cirujano plástico que inició, de hecho, la especialidad de cirugía plástica en México, por ahí de 1950. Estar a la vera del que más sabe en estos achaques, que el dermatólogo, urólogo, lo reciba, le enseñe, le explique, lo oriente y lo forme. Supongamos que encuentra a ese filántropo
queda en firme el problema de cómo vivir. O sea, los médicos estaban, los recién graduados estaban, así como dice aquí, ¿no?, a la vera, ¿no?, a la casa de ver quién era el mejor especialista o el mejor médico, ¿no?, el que él identificara como el modelo a seguir con el que quería trabajar. Se le acercaba, y ya si se le acercaba, ¿no?, y que lo encontrara, ya casi no como obligación de maestro, sino ya como un filántropo, ¿no?, ya queda, yo te acepto, tú vente a trabajar conmigo, pero pues ahí te ves, porque yo no te voy a dar, no te voy a retribuir, ni vas a recibir ningún pago, ni siquiera como los artesanos que de la Edad Media, que tenían derecho a comida, a casa, vestido, etcétera, ¿no? Pero fíjense esto que sigue aquí, que realmente a mí me parece que es algo que es muy, diríamos que hasta trágico, ¿no? Dice: la lucha es cruel, desigual, abrumadora, máxime si no se es político, no se hace antesala, no tiene madera de esclavo y tiene concepto claro de la auténtica dignidad humana, ¿sí? Esto está publicado en 1945, ¿no?, de la lucha que tenía que dar un médico en esa época si se quería especializar. Este doctor, el doctor Santiago Ramírez, estaba diciendo prácticamente que especializarse en esa época era casi como ser aprendiz en la Edad Media, y un poco de lo que acabamos de platicar, ¿no? Era, mira, si estás dispuesto a hacerle los mandados, si estás dispuesto a entregarte a lo que él te diga, pues órale, ¿no? Y él decía, esto está publicado en una revista que se llama Revista de Medicina y Ciencia, que estaba dirigida a estudiantes de medicina, y él lo escribió a petición de unos estudiantes que le decían: oiga, maestro, ¿cómo? Él era un neurólogo muy importante, dice, ¿y cómo podemos hacer para especializarnos, no? Y esto es lo que él les contesta, ¿no? Más o menos, con todo esto, es todo un documento. Esta es la parte más significativa, que a mí me pareció que ejemplificaba claramente lo que era la educación artesanal, ¿sí? Sigue siendo. Después de la educación artesanal, pasamos a lo que se supone que es una educación escolar. En México, por allá de finales de la década de los 50, principios de los 60, hubo un proyecto para el establecimiento del Departamento de Estudios para Graduados. O sea, la Facultad de Medicina estaba dedicada totalmente al pregrado, a la formación de médicos generales. No había un departamento de posgrado. Y hubo una propuesta, un proyecto para formar el Departamento de Estudios de Graduados. Estamos hablando de la Escuela Nacional de Medicina, y estamos hablando de más o menos por los 50 y tantos, dice. Y esto es lo que decía la Facultad de Medicina, ¿no?, que había que otorgarse un grado y que había que empezar a pasar a esta segunda etapa, ¿no? Había que empezar a separar el proceso laboral en el que se estaban formando los especialistas como trabajadores. Había que empezar a formalizar el proceso educativo. En la sesión del Consejo Técnico se acordó que en los cursos de posgrado de la facultad, ¿no?, a la facultad corresponde establecer programas, y a la institución en donde se imparte se afiliará. La institución en donde se imparte se está refiriendo a los hospitales, apegándose a lo que la Facultad de Medicina señale. O sea, tu hospital vas a hacer un hospital universitario, pero vas a hacer en el aspecto educativo lo que yo diga. La autoridad es la universidad, la autoridad, ¿no?, el lineamiento para la formación de especialistas lo va a establecer la universidad, no el hospital. En todo caso, la elaboración de todos estos reglamentos puede ser conjunta. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que en México, seguramente algunos de ustedes tienen noticia de que hubo un movimiento médico muy fuerte. Empezó en noviembre, por ahí de noviembre de 1964, octubre-noviembre, y terminó un año después, septiembre-octubre de 1965. ¿Y en qué consiste este movimiento? Este movimiento médico era un movimiento médico de estudiantes de especialidad, de residentes, ¿no?
Acuérdense que estaban en los hospitales, ¿no? Habían buscado a quién se le pegaban, el profesor los había aceptado. Vienes, te estás conmigo, pero yo no te voy a pagar, no vas a tener nada, el hospital no te va a dar nada, ¿no? Y te sales de aquí del hospital, mi jornada, y te vienes conmigo a mi consulta privada, y en la noche, si yo tengo que hacer una visita, vas y la haces tú. O sea, era el estudiante del maestro, no era de la universidad, no era del hospital. En los hospitales se empezaron a quedar para atender el trabajo hospitalario, ¿no? Y entonces en el 64 esta situación se hizo prácticamente insoportable y hubo un movimiento muy fuerte de los médicos internos y residentes de que querían ser reconocidos como trabajadores. Nunca plantearon ser reconocidos como estudiantes. Ellos veían que trabajaban mucho y lo que querían es que los reconocieran como trabajadores. Y entonces hubo ahí una pelea muy fuerte de que sí son trabajadores, de que no son trabajadores. El gobierno, el movimiento empezó en un sexenio del presidente López Mateos, que terminó en diciembre del 64, y el 1 de diciembre del 64 entró un nuevo gobierno, de Díaz Ordaz, ¿sí? Al que después le tocó el movimiento del 68. Entonces Díaz Ordaz les decía, no, ustedes son estudiantes, ustedes no tienen derecho a nada, son estudiantes, se están formando. Y toda la pelea fue porque no somos estudiantes, somos trabajadores, no somos estudiantes, somos trabajadores. Y al final de cuentas, ¿qué pasó? Que este paso que se estaba tratando la Facultad de Medicina de empujar, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo de 1970, cuando terminó el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, los residentes aparecen en la categoría de trabajadores especiales. Entonces, son trabajadores, ¿sí? Entonces, en México, un médico que quiere hacer especialidad, primero tiene que conseguirse un hospital que lo acepte como trabajador. Ya que tiene su contrato de trabajo, va a la universidad y la universidad lo inscribe como estudiante, ¿sí? La universidad no puede inscribir estudiantes en especialidades médicas si no tienen un contrato de trabajo con un hospital, ¿sí? Entonces, esa parte, ¿no? Desde el punto de vista de la evolución educativa, ¿sí? Se convirtió en la institucionalización de la educación artesanal para la formación de médicos especialistas, ¿sí? ¿Qué significó eso? Pues vamos a ver qué significó. En términos, son trabajadores, son estudiantes, están a disposición del hospital, ¿no? Entonces, fíjense bien, ¿qué dice la educación artesanal? El sistema de enseñanza-aprendizaje del oficio era más de aprendizaje que de enseñanza. El aprendiz aprendía, valga la redundancia, viendo, ¿no? Estos son testimonios recogidos el año pasado. No estamos de acuerdo con el sistema de aprendizaje por rebosamiento que hemos observado en esta institución. Creemos firmemente que nuestro trabajo debe ser supervisado en todo momento y debemos contar con el tiempo necesario para enriquecer nuestro conocimiento. Acuérdense, el aprendiz aprende viendo al maestro trabajar, ¿sí? Es un aprendizaje por rebosamiento, lo que nos dicen los residentes. ¿Qué dice el atributo de la educación artesanal? El sistema de enseñanza-aprendizaje del oficio era más de aprendizaje que de enseñanza. El aprendiz aprendía viendo al maestro. El sistema se basaba en el castigo verbal o físico por el trabajo mal realizado. Testimonio. En cuanto a la enseñanza, esta es muy pobre. No hay enseñanza. Como tal, aprendemos de lo que vemos. ¿En qué momento nos da tiempo de salir a estudiar si nos pasamos castigados sin días libres, ¿no? En México, en la formación de especialistas, se acostumbra que al residente, como es trabajador, tiene un horario de trabajo, ¿no? Pero no terminaste las altas, no terminaste la visita, pues te quedas, ¿no? Lo hiciste mal, pues no te vas a tu casa, te quedas a dormir aquí. Son guardias de castigo que les llamamos, que están prohibidas, prohibidísimas. Pues te quedas de castigo la guardia. La guardia termina a las 7 de la mañana, pero no te vas a tu casa, te sigues porque tu turno empieza a las 7 de la mañana, ¿sí? Y en la tarde, pues si terminaste el trabajo, qué bueno, te vas a las 5 o 6, y si no, pues no te vas. Entonces están en un proceso de 36 horas o más de continuo trabajo, ¿verdad? Y ahí es de lo que ellos muchas veces nos están aquí diciendo. ¿En qué momento nos da tiempo de salir a estudiar? ¿En qué momento estudiamos?
si nos la pasamos castigados sin días libres. El sistema de educación artesanal se basaba en el castigo verbal o físico. Nos dejan castigados sin razón aparente hasta las 8, todos los días. El ingreso es muy variable en la mañana. Los alumnos pueden entrar a las 7, a las 6. Hay servicios, por ejemplo, de cirugía, en donde les dicen, bueno, tú te tienes que venir aquí a las 5 porque tienes que preparar a los pacientes que van a ser operados, además tienes que preparar la visita, además tienes, ¿no? Entonces, para que dé tiempo, ¿no? Pues el residente tiene que llegar tempranito, 5, 5 y media. Y si aparte de eso los dejan todos los días hasta las 8 de la noche y nos castigó porque, fíjense, aquí empieza un poco el tema, ¿no? ¿Cuáles son las deficiencias de los profesores que tenemos, por lo menos en México, ¿no? Nos castigó con quitarnos todos nuestros días libres y fines de semana libres sin descanso alguno. Volvemos a la esencia o uno de los principios de la relación entre profesor y alumno que veíamos en la mañana, una relación de ayuda, una relación en donde haya empatía, en donde el profesor sepa o entienda lo que le está pasando al alumno, ¿no? La situación del alumno. ¿Ustedes creen que aquí este profesor, ¿no? O esta profesora, aquí desafortunadamente no hay diferencias de sexo, ¿eh? Tan son las profesoras como los profesores. Aquí sí son las profesoras y los profesores, ¿eh? Es parejo. Hay cada maestra bueno, también maestro, ¿eh? No quiero yo aquí pecar de nada, pero no hay diferencias. No hay diferencias en el trato que muchas veces dan las profesoras o los profesores a los estudiantes, ¿no? Raro, porque nosotros pensábamos que iba a haber más empatía, más comprensión, pero no, parece ser que el ambiente se vuelve tan tenso, el ambiente se vuelve tan difícil que, bueno, todo el mundo le entra parejo, ¿no? El sistema se basaba en castigo. Tenemos que estar pendientes de los partos, pero a su vez tenemos que estar en la valoración. Es físicamente imposible estar en dos lugares y las pacientes paren sin vigilancia alguna. Claro, porque el profesor o la profesora, pues ahí te quedas, si hace falta algo, me llamas, pero piénsale si me vas a despertar, porque si me despiertas y no era necesario, no te la vas a acabar, ¿sí? Entonces, se van, las pacientes paren sin vigilancia y si esto pasa, se nos castiga. O si un R3, que es un residente de tercer año, porque también le van entrando a la cadenita, ¿no? El R3, el R2 le van entrando. Y se atiende un parto, a nosotros se nos cobra con una comida o nos castigan con el argumento de que los partos son nuestra responsabilidad. Pues si yo no puedo atender el parto porque yo estoy precisamente en valoración, entonces el parto lo tiene que atender el R3, pero el R3 se enoja, ¿no? Pues, si eso te tocaba a ti, entonces pues me tienes que invitar a comer, ¿no? O me tienes que, pues tienes que hacer algo para reivindicarte conmigo porque quedaste muy mal, ¿no? El aprendiz está a disponibilidad del maestro. Se modifican las rotaciones mensuales por los diferentes servicios a fin de cubrir servicios en los que hay demasiada demanda de trabajo o el residente asignado se encuentra de vacaciones, sin tomar en cuenta el incumplimiento del plan académico. O sea, si tú según tu plan, ¿no? El que manda la universidad, ¿no? El plan académico, que es de lo poco que hace la universidad, dice, bueno, pues tú tienes que rotar por estos servicios. Al hospital llega el plan de estudios y lo meten a un cajón y bueno, mira, fulanito se fue de vacaciones y entonces a ti te toca estar en su lugar, ¿no? Y después, pues, es más bien como un comodín, como un sustituto, ¿no? De los que están de vacaciones o de los que faltan, ¿no? Entonces ahí lo van rotando. Claro, eso sí hay que aceptarlo, siempre es por un servicio que tenga que ver con su especialidad, no lo van a mandar a rotar, si es de pediatría no lo van a mandar a cirugía o a medicina interna, pero con pediatría solito es suficiente, ¿no? Por el trabajo. El aprendiz pone a disposición del maestro su fuerza de trabajo, nos han obligado a hacer guardias AB, AB quiere decir un día sí y un día no. O sea, quiere decir que un día yo entro supongamos que entro a las 7 de la mañana, salgo a las 3, pero como tengo guardia me quedo hasta el otro día a las 7. Ese día salgo, ¿no? Si me va bien a mi hora de salida, que son las 3, me voy a mi casa de 3 y al día siguiente entro a las 7 y vuelvo a hacer guardia. Un día sí y un día no. Un día sí y un día no. ¿Sí?
Bueno, aquí hay otro, el aprendiz vivía con el maestro en casa de el aprendiz estaba obligado a trabajar todos los días, realizaba toda clase de trabajos. Físicamente es extenuante y encima de todo, si tenemos algún error humano, los cuales son debidos al cansancio, se nos castiga con quitarnos días de descanso, dejándonos castigados más allá de nuestro horario de labores, agregando todavía más cansancio. Bueno, esta no es una situación particular de México. Aquí tienen ustedes una revisión muy rápida de Chile, Argentina, Colombia, México, Japón, Estados Unidos. Son estudios que se han realizado con 80 residentes, 322, 88, 260. Este es un estudio de estudiantes de pregrado y este también. Y fíjense la frecuencia, ¿no?, de lo que es maltrato, acoso y desgaste profesional. Están altísimos. Es altísimo. El más alto de todos, bueno, fíjense, bueno, obviamente el de México es uno de los más altos, no, obviamente, desafortunadamente, ¿no? Es un estudio que se realizó en el 2014, se publicó en 2014, tiene que ver con todas las especialidades médicas, 98.5% de maltrato. O sea, se les pregunta a los residentes con cuestionarios estandarizados, y ellos ponen sí o no, si han sufrido algún evento de maltrato. 98 refieren que sí. Argentina 89. Estados Unidos 86. Sigue Chile y Japón. En síntesis, ¿cuáles son las competencias de los profesores de medicina en Latinoamérica? Competencias educativas de todos los médicos, de lo que hablábamos hace rato. Estas son las competencias de las que platicamos hace rato. El profesionalismo, la capacidad de entablar una relación de ayuda, capacidad pedagógica y en particular sobre la docencia, ¿no? ¿Cuáles son las deficiencias en la formación docente de Latinoamérica? Bueno, yo creo que con lo que ya les he platicado, ustedes pueden ver cuáles son las deficiencias. No podemos achacarle toda esa situación a los profesores, sería totalmente injusto, ¿no? Pero bueno, ¿qué han hecho los profesores por resolver esa situación? Yo creo que muy poco. Mire, en México pasa una cosa, y a mí me tocó platicar muchas veces, porque yo en algún momento estuve encargado de los residentes en la Universidad Veracruzana, y llegaban los R1 y me decían, es que la situación es imposible, ¿no? Bueno, platicábamos, y yo les decía, cuidado cuando ustedes sean R2 y R3, reproduzcan lo que están viviendo ustedes ahorita. ¿Qué pasaba el año siguiente o 2 años después? Oye, ¿no te acuerdas que platicaste conmigo? Oiga, doctor, es que si yo no lo castigo, a mí me castigan, ¿sí? O sea, a mí me dice el profesor o el adscrito, tienes que meter en cintura al R1, y el R1 se tiene que empezar a dar cuenta de quién es quién en este hospital, ¿no? Entonces, quítale un día de descanso, déjalo de castigo una noche, no le digas nada, simplemente dile que se queda a cargo de la sala de urgencias, ¿no? Y él se va, el profesor está de vacaciones, y él solito se queda, ¿no? Entonces, si él se niega, entonces el castigo va sobre el R2. Entonces nos decían, yo no me puedo negar porque entonces a mí es al que me van a castigar, y entonces esta es una manera de ir reproduciendo esta situación que termina siendo prácticamente insoportable, ¿sí? Hay un ambiente de trabajo realmente, si a esto le agregamos que ya no hay ni suturas, ¿no? Ya no hay material de curación, no está la farmacia funcionando adecuadamente, es una situación que se vuelve bastante difícil. Entonces, las deficiencias en la formación docente, no podríamos decir que es todo esto culpa del profesor, pero bueno, de alguna manera es copartícipe o somos corresponsables, porque también podrían preguntar, bueno, ¿y la universidad qué ha hecho, ¿no?, ante toda esta situación? Bueno, en las unidades de atención a la salud, ¿no?, en hospitales, en internado y en posgrado, en México, y desde la perspectiva de la evaluación educativa, las deficiencias en profesionalismo, ¿no?, en las capacidades de establecer una relación de ayuda entre los docentes y discentes. Yo creo que esta es una parte fundamental, ¿no? Pero esta es una de nuestras mayores deficiencias.
que compartimos con algunos países de Latinoamérica, ¿no? Tratando de responder al título de la conferencia. O sea, no es privativo de México. Todos los países de Latinoamérica, excepto Colombia, tienen un sistema de educación artesanal para la formación de médicos especialistas. El único que tiene un sistema de educación escolar como tal es Colombia, y es un sistema muy interesante, es una situación totalmente diferente. Me parece que por lo que he oído y por lo que conozco, Costa Rica también está como que, no sé, ¿no? Tienen que ser trabajadores, pero también son estudiantes, y entonces no podemos hablar de que o es una o es otra. Seguramente, definitivamente estamos viendo de que hay etapas intermedias, ¿sí? Y que no siempre es en una dirección, sino que puede haber regresiones. Eso lo vamos a ver en la plática de mañana, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, la propuesta, para no quedarnos otra vez nada más en la cuestión esta del diagnóstico, ¿no? Pues necesitamos hacer el diagnóstico, pero también hay que dar un tratamiento o hacer una propuesta de tratamiento. Yo creo que la propuesta tiene que ser avanzar hacia lo que es la educación escolar. Hay que separar, ¿no?, lo que es el trabajo de la educación. Si no, la educación nunca va a tomar se va a profesionalizar. Lo que no quiere decir de ninguna manera, doctor Arístides, de ninguna manera, que no tenga que haber presencia de los estudiantes en el hospital, de que no vayan a haber pacientes, de que no vayan a tener que trabajar tener trabajo asistencial, pero como estudiantes, no como trabajadores, ¿no? Ellos no son al final de cuentas responsables. Y esto se ve claramente en Colombia. Los estudiantes están en los hospitales, el cirujano, el residente de cirugía está en el quirófano y está operando, pero no se le despega el adscrito. Cuidado, se atreva, ¿no?, a suturar una herida, 5 puntos, si no hay un tutor junto a él. Porque el hospital, para empezar, el hospital no se la acaba. Y él como tutor, como responsable, pues tampoco le va a ir muy bien, ¿sí? Entonces, de ninguna manera esto quiere decir, ¿no?, escolarizar la formación de médicos especialistas, no quiere decir de ninguna manera que separemos el trabajo asistencial del trabajo educativo, ¿sí? Y algo que me parece también interesante, que en el pregrado también se da esto. En el último año en el internado, los internos muchas veces terminan su formación artesanalmente, no la terminan de una manera escolarizada, ¿sí? Muchas gracias por su atención.